logra, no logra abarcar todas las diferentes circunstancias de repente, porque son muchas, muchísimas. Pero ¿cuántos tienen alguna situación imposible? Imposible que no es imposible que se dé. Levanten su mano, humanamente, ¿verdad? Levanten su mano. Los que creen que es imposible humanamente, por favor, quiero ver su mano alzada. No tenga pena, no tenga pena. Ok, perfecto. Y los que no, por pena, que tal vez tuvieron pena, déjenme decirles que Dios nos ha llamado para hacer lo imposible. ¿Verdad? Dios nos ha llamado para hacer lo imposible. Entonces, vamos a hablar de un tema muy, muy importante. Coloquemos el tema, por favor, hermanos, queridos. El tema se llama gracia para vencer. La gracia para vencer. La gracia, ya lo hemos hablado tantas veces, pero hay una gracia, dice la Biblia que Dios tiene la multiforme gracia, la multiforme sabiduría de Dios. Habla la Biblia de la multiforme gracia y la multiforme sabiduría. O sea, hay múltiples formas en que la gracia de Dios puede actuar, puede operar en la vida de nosotros, en las diferentes circunstancias de nuestra vida. Pero esa gracia es una capacitancia, una capacitación espiritual sobrenatural que Dios nos da a nosotros para vencer diferentes circunstancias, para vencer complejos, para vencer problemas económicos, para vencer cualquier cosa que se ponga al frente de nuestro camino, lo vamos a poder vencer. Usted que nos oye y que nos ve a través del internet, a donde usted nos esté escuchando, no hay cosa que no se pueda alcanzar cuando estamos en la voluntad de Dios. Hay situaciones que son imposibles y nunca las vamos a alcanzar porque seguramente Dios no está en eso. Por ejemplo, que usted le pida a Dios que se convierta su novio o su novia no cristiana, no es difícil que eso suceda porque no es la voluntad de Dios. La Biblia lo dice claramente. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, con los infieles. Entonces hay situaciones en las que usted tiene que pensar bien si realmente es una situación que usted tiene que enfrentar y vencer o sencillamente hacer a un lado porque no es la voluntad de Dios, ¿verdad? Hay que tener ese discernimiento. Ahora, si es algo, una enfermedad, una situación financiera, Dios puede obrar en medio de nuestras debilidades. Dice la Biblia en el libro de 2 de Corintios, capítulo 6 al 9, libro de 2 de Corintios, capítulo 12, verso 6 al verso 9, dice así la palabra de Dios. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El versículo está muy famoso, muy tocado, muy predicado, pero le vamos a dar un enfoque más claro al versículo. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Tal vez no más claro, sino de lo que Dios nos ha dado a nosotros, ¿verdad? Porque no queremos desmeritar lo que Dios le ha dado a otros predicadores. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Esto es 2 de Corintios capítulo 12, versículo número 9. Lo vamos a ver en unas versiones. Lo vamos a ver en la versión Castilian y en la versión BPD. Vamos a ir a las versiones. En la Castilian, dice el versículo, pero él me dijo, te basta mi gracia, pues mi poder se manifiesta en la flaqueza. Muy a gusto, pues me gloriaré en mis flaquezas, para que en mí resida el poder de Cristo. El poder de Dios se manifiesta en nuestra flaqueza. Ya vamos a ir viendo más a profundidad el versículo. Vamos a ir a la otra versión. La BPD dice la Biblia, aquí en esta traducción, pero él me respondió, te basta mi gracia porque mi poder triunfa en la debilidad. Más bien me gloriaré de todo corazón en mi debilidad para que resida en mí el poder de Cristo. El versículo, tomando estas tres versiones, claramente nos lleva a una conclusión muy importante. Cuando dice la Biblia, mi poder se perfecciona en la debilidad, no tiene mucha claridad a nuestro entendimiento. Pero lo que la palabra quiere decir es que el poder de Dios se hace más fuerte cuando
cuando somos débiles. ¿Por qué? Porque cuando somos débiles, entonces el poder de Dios se hace más fuerte para que le podamos ser fiel a Dios. Amén. Porque Dios es fiel, no hay prueba, no hay tentación que no sea humana, dice la Biblia, sino que junto con la prueba, junto con la tentación, dice la palabra, Dios nos dará la salida. Él te va a dar gracia para vencer tu debilidad. No estoy hablando de tu tentación, tu problema de tentaciones. No estoy hablando de eso, porque las tentaciones se vencen desde otro ángulo de vista. Dice la Biblia que las tentaciones se vencen así: velad y orad para que no entréis en prueba y en tentación. Eso significa, no entréis, no significa que no va a venir la tentación, no significa que no va a venir la prueba. Va a venir sobre ti, va a tratar de agobiarte, va a tratar de destruirte, pero la Biblia dice que no entréis. Cuando entramos en la tentación, cuando caemos en pecado, cuando salimos de la cobertura del Padre Celestial, porque cuando estamos bajo la sombra del Omnipotente, es decir, en la oración, el que habita al abrigo del Altísimo, el que está orando, está en cobertura, está en protección. Si te sales de cobertura, caes en tentación, caes en pecado, porque dejas la oración, dejas la fuerza, dejas el combustible que te da la victoria. Amén. Ora, la tentación se vence a través de la oración. Cualquiera que sea, sexual, de mentira, de cualquier área, cualquiera que sea la tentación, se vence orando. Porque la oración te da el poder para decirle no al pecado. Pero la debilidad es diferente. La debilidad tiene que ver con limitaciones, con imperfecciones nuestras, con situaciones que no podemos por nuestras propias fuerzas cambiar o mejorar. Me estoy dando a entender. Entonces, por eso ahí la Biblia nos está enseñando que el poder de Dios se hace más fuerte cuando somos débiles. Bástate mi gracia. El apóstol Pablo tenía una dificultad física en sus ojos. Algunos dicen que era escamas, pero era una dificultad física en sus ojos. De hecho, los escritos del apóstol Pablo son con letra muy grande. Los escritos del apóstol Pablo son con letra grande. ¿Por qué? Porque el apóstol tenía un problema en su vista. Pero ¿por qué tenía el apóstol Pablo el problema en su vista? Quisiera que leyéramos, amados, 2 Corintios capítulo 12, pero desde el verso número 6, por favor, en la Reina Valera 60. Ahí lo queremos ubicar. ¿Por qué el apóstol Pablo? Porque aquí el apóstol Pablo está hablando de una debilidad, de una imperfección física, Está hablando el apóstol Pablo. 2 Corintios capítulo 12, verso 6 en adelante hasta el 9. Por favor, vamos a ubicarnos ahí en la palabra de Dios. Dice así: sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque a la verdad ahí. Respecto a los... No, por favor. No sería insensato porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Verso 7. Y para que la grandeza de las revelaciones, mire, este era el motivo de que Dios le permitía una limitación, una debilidad al apóstol Pablo, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Verso 8. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Verso 9, el verso que ya habíamos leído, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ahí, quedamos ahí. Entonces, el apóstol Pablo, vemos ahí que él no tiene un problema de tentación, un problema de pecado, no. Él tiene un problema, mejor dicho, esa situación de debilidad, Dios se la permite para evitar que él caiga en pecado, en el orgullo. Entonces, hay limitaciones que nosotros tenemos
hay debilidades que nosotros tenemos que Dios las va a usar para diferentes propósitos. Vamos a conceptualizar algunas cosas importantes. Las debilidades son imperfecciones humanas, son limitaciones que Dios usa para mostrar su poder, su gloria, su grandeza y cumplir su propósito en toda su plenitud en nosotros. Nuevamente lo vuelvo a conceptualizar. La debilidad son imperfecciones y limitaciones humanas que Dios usa para mostrar su poder, su grandeza, su gloria y cumplir su propósito en toda su plenitud en nosotros. Las debilidades las podemos ver en diferentes aspectos, en físicas, en familiares, en financieras, en la parte de la juventud, en sentimentales y o emocionales, bien por falta de aceptación en medio del núcleo juvenil, o bien por mucha exaltación dentro o admiración o popularidad dentro del grupo juvenil. Eso en todos los aspectos, pero especialmente se da esto en la parte de la juventud. Limitaciones de educación. Hay muchos que tal vez quisieron estudiar en Unitec, hay muchos que tal vez quisieron estudiar afuera del país, en el extranjero, y no tuvieron la oportunidad, sino que tuvieron ciertas limitaciones financieras para alcanzar. De repente no tuvieron un papá, una mamá que les dieron un empujón, que los ayudara económicamente. De repente tuvieron ciertas limitaciones, pero déjame decirte que no estás mal, estás bien, estás dentro del propósito de Dios, porque todas estas situaciones que nos vuelven incapaces a nuestro parecer, Dios las usa para que podamos nosotros cambiar y ser mejores. Nos da el poder y la gracia para poder vencerlas o poder sobrellevarlas. Las imperfecciones o las debilidades, Dios nos da el poder para vencerlas o poderlas sobrellevar. El apóstol Pablo pudo sobrellevar esto y Dios no quiso, Dios no se molestó porque el apóstol Pablo le pidió sanidad. Dios no se molesta de eso, sino que Dios lo escucha, pero le responde, le dice, mira, no te voy a sanar, te voy a permitir para cuidar tu corazón. Dios quería cuidar el corazón del apóstol Pablo. Seguramente el apóstol Pablo, sanado y con revelaciones, si hubiera creído cualquier cosa, ¿verdad? Pero Dios no quiso eso. Entonces, el propósito entonces fundamental de las debilidades, Dios busca o Dios quiere mostrar en nosotros y Dios quiere mostrarse en nosotros y manifestarse a través de nosotros como el Dios Todopoderoso. Ese es el propósito fundamental, que Dios quiere mostrarse a nosotros como el Dios Todopoderoso y quiere mostrarse a través de nosotros como el Dios Todopoderoso. Nosotros somos embajadores del reino de Dios aquí en la tierra. ¿Qué es aquello que tú quieres hacer y piensas que no lo puedes lograr? Si hay algo que tú quieres hacer y piensas que no lo puedes lograr y Dios te ha dicho que lo hagas, eso es de Dios. Eso es de Dios. Dios te va a dar bendición y te va a dar victoria para lo que tienes que hacer. Si no tienes las cosas para hacerlo, Dios te va a abrir puertas, Dios te va a dar bendición, Dios te va a dar victoria para que puedas hacer el propósito de Dios. El libro de Isaías, capítulo 55, verso 9, dice así de la siguiente forma. Isaías 55, 9: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más alto que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Si Dios te ha dicho que hagas algo para Él, en su obra, en un negocio, en un trabajo, en diferentes áreas, si Dios te lo ha pedido y no te ves capaz de lograrlo, déjame decirte, eso es de Dios. Si no hay dinero, eso es de Dios, porque Dios es un Dios grande. Él piensa en grande y entonces Él llega a
nosotros en grande y nos da cosas grandes, visión grande para que alcancemos sus propósitos, porque no es con ejército ni con fuerza, es con el Espíritu Santo, ha dicho el Señor. El Señor te da su Espíritu y su poder y su gracia para que te levantes con fuerza y con agresividad y alcances el propósito de Dios y te enfoques en su llamado y te enfoques en su propósito y te enfoques en su voluntad. ¿Cuánto lo crees? Así es. Dios te lo da. Dios te da aquello que para ti es imposible. Hermano, Dios me habló de hacer esto y lo otro. Y es que yo no tengo esto, yo no soy preparado, yo no tengo contacto con gente internacional. No necesitas tener contacto con gente internacional. Necesitas al Dios Todopoderoso. No necesitamos palancas en el gobierno. No necesitamos palancas en ningún medio cristiano. Necesitamos al Dios Todopoderoso. Él te va a dar gracia. Él te va a dar favor. Y con ese favor las puertas se abren y vas a entrar al lugar que Dios te ha pedido que entres. Ah, gloria a Dios. Líderes. Ay, hermano Luis, yo lo tengo 5 en la célula. Y yo quiero tener más gente. Créele a Dios. La fe sin obras es muerta. Ora, ayuna, visita y la gente se va a venir. La gente va a buscar de Dios. La gente va a orar. La gente va a asistir a nuestra célula. Porque Dios va a prosperar la obra de nuestras manos. Pero si tus manos no obran en oración y en la vida práctica, no esperes alcanzar nada. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Y yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. Eso significa que el respaldo de Dios está garantizado. El respaldo y el éxito está garantizado. ¿Cuánto lo creen? Está garantizado, pero esfuérzate, pelea, avanza. Dios tiene el camino abierto. Dios tiene la victoria, hermano, pero es que usted no me sigue entendiendo que yo no puedo, que mi familia y muchas cosas usted me puede decir, pero déjeme decirle, desde antes de la fundación del mundo, desde antes de la fundación del mundo, estábamos en los planes de Dios, estábamos en la mente de Dios para este tiempo profético, para nacer en esta ciudad, para nacer en esta nación, para ser usados con su poder y su gloria. Somos privilegiados que en Honduras hay hombres y mujeres que dan la cara por el reino de Dios y no la dan con vergüenza, la dan con honra, la dan con honor, la dan con victoria. Esos somos nosotros. Somos candidatos. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 27 al verso 29. Vamos a leer la palabra. Dice así: sino que lo necio del mundo escogió Dios, que éramos nosotros, éramos lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Verso 28. Y lo vil del mundo y lo menospreciado. Te han menospreciado en tu trabajo. Te trata mal tu jefe. Te están humillando. Te están criticando. Te están poniendo por el suelo. Te están difamando. Déjame decirte que vamos bien, vamos en victoria. ¿Sabes por qué? Porque el diablo está con miedo. El diablo está con miedo, te tiene miedo y como no te puede detener, te tiene que difamar, te tiene que parar, pero no te va a parar. No te va a parar porque con la ayuda de Dios nosotros vamos a deshacer lo que es, verso 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. No es con ejército, no es con fuerza, sino con el Espíritu Santo. Y cuando lo logres, no es mía la gloria. La gloria y la honra se la lleva el Rey de Reyes, el Señor de señores. Por eso decíamos, eres la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. ¿Sabe por qué? Porque cuando
venimos a predicar y ya no soy yo el que interesa, ya no soy yo el que se luce, sino que es el Señor el que se luce, es el Señor el que nos usa, es el Señor quien opera a través de nosotros. Nosotros solamente somos sus manos y sus pies, somos un instrumento. Él hace lo que Él quiere a través de nosotros, así que somos candidatos, y estos candidatos deben entender que toda la gloria y toda la honra se la lleva el Señor. Amén. Se la lleva el Señor, toda la gloria. Así que líderes, a partir de este día hay que empezar a trabajar diferente, hay que pensar en grande, trabajar en grande. Con 1 hora de ir a visitar en la célula no se va a llenar la célula, ni con 2 horas, tiene que tener mayor tiempo de dedicación. No queremos líderes de celulares, que por celular va a llamar al amigo, por celular va a llamar a los hermanos, y va a venir, y va a venir, y va a venir, o le recuerdo. No use eso de esa forma, se está acomodando y Dios no te quiere cómodo. Y te advierto que como Jonás, si estás cómodo en tu voluntad, Dios te va a inquietar y te va a incomodar. Y si es necesario apretarte y hacer que el horno arda 7 veces más de lo normal, te lo va a hacer arder. Así que obedezcamos a la buena, que nos conviene. Obedecemos por revelación o por trituración. Por revelación, cuando Dios nos habla y nos pide, hacemos. Pero por trituración es cuando Dios nos habla y nos pide, no lo hacemos, pero entonces nos pasan al proceso, nos pasan al horno, y luego del horno, aquí estoy, a ti atribuimos la gloria, y empezamos nosotros a cambiar nuestro corazón. Si estábamos desviados, nos volvemos al camino y nos encarrilamos al propósito de Dios. Amén. Así que líderes, a pensar en grande, porque nuestro Dios es grande. Amén. ¿Por qué nuestro Dios es grande? Números capítulo 23, verso 19. Versículo muy conocido, pero con un enfoque diferente. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Mira el primer versículo, mire la primera línea literaria, la primera línea del texto dice: Dios no es hombre. Y nosotros como hombres sí tenemos limitaciones, ¿verdad? Tenemos debilidades, ¿sí o no? ¿Me puede decir amén? Yo digo amén, soy el primero. Amén. Somos hombres, por lo tanto somos limitados humanamente hablando. Ojo, humanamente hablando somos limitados, somos incapaces, somos inferiores para hacer las cosas. Entonces, si el plano humano nuestro es de esta forma, el plano divino no es igual que nosotros. Dios nos está pidiendo que no lo comparemos con nosotros, porque dice la Biblia, Dios no es hombre, Él no está limitado, Él es el Dios todopoderoso. Para Él no hay nada imposible. Lo imposible se puede hacer en Dios. Con Dios podemos hacer proeza. Para Él no hay nada imposible. Dios no es hombre, Dios no es hombre, Dios no es hombre. Yo quiero que a la cuenta de 3 usted diga conmigo: Dios no es hombre. 1, 2, 3. Dios no es hombre. Dios no es limitado. ¿Todavía me puede decir amén? Denle un aplauso, pues. Me escucho asustados. Dios no es hombre. Dios no es limitado. Dios es el todopoderoso. Él piensa en grande. Para Él no hay imposibles. Y quiero hablar específicamente de 3 áreas de debilidad. Son muy generales. Usted sabrá específicamente cuál sea la suya. Pero hay 3 áreas de debilidad que muchas veces ponemos nosotros. Una de ellas es las debilidades físicas. Y tenemos un ejemplo a través de la palabra de Dios. Éxodo capítulo 4, verso 10 al 12. Éxodo capítulo 4, verso 10 al 12. Dice así la palabra de Dios. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor. Mire, ahí dice, está entre signos de admiración esa palabra. Ay, Señor. Como quien dice: ay, hermano pastor, es que mire que no puedo. Será la actitud de Moisés en ese momento. Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes
ni desde que tú hablas a tu siervo. O sea que con Dios también él le costaba hablar con Dios, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Sigamos. 11. Y Jehová respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Verso 12. Ahora pues, ve, yo estaré con tu boca, con tu limitación física. No tienes una mano, no tienes un pie, no eres fácil para hablar, no eres un intelectual. ¿Qué debilidad física tú tienes? Dice la Biblia: estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Amén. Tus debilidades físicas no son un obstáculo para que le sirvas, no son un obstáculo para que te desarrolles en la vida, para que estudies, para que te instruyas. No es un obstáculo. Tu edad no es un obstáculo. Que estoy viejito y viejita de 70 años. Dice la Biblia de un hombre, de Caleb, que era un hombre de 80 y algo de años, y le dijo a Josué: Josué, le dice, todavía estoy tan fuerte como al principio, como cuando fuimos a ver el monte. Dame ese monte que yo lo voy a conquistar. A ti que estás en edad avanzada, tal vez ya estás en los últimos años de tu vida, vengo a retarte de parte del Espíritu de Dios. No se ha acabado el tiempo para que mejores. No se ha acabado el tiempo para que te instruyas. No se ha acabado el tiempo. Tu vida no termina así. Vas a terminar en bendición y en victoria. No te vas a morir sin cumplir el propósito de Dios. Te vas a morir feliz porque vas a cumplir la voluntad de Dios. Dios te da la gracia. Tu edad no es una incapacidad, no es una imposibilidad para Dios. Amén. Dios te va a fortalecer. Gloria a Dios. Entonces, nosotros vemos o podemos incluir diferentes situaciones. Es que es bonito, es gordo, es flaco, es feo, y diferentes situaciones que nos queremos ver nosotros mismos acomplejados. Pero cuando Dios nos llama a su servicio, Él nos da de su poder y su amor. Él nos ayuda a realizar victoriosamente su obra. Él nos ayuda a realizar victoriosamente su obra. Si Dios te ha llamado, toma el reto y vence. Contigo está el Rey de toda la tierra. Contigo está el Rey de toda la tierra. No importa tu edad. Yo digo esto no para mi gloria, lo digo para la gloria del Señor. Si estamos dispuestos, sin importar tu edad, por niño que seas, por joven, por adulto, por anciano, por la edad que tengas, por la etapa que pases, atrévete a soñar con Dios. Atrévete a soñar con Dios. Desde los 13 años Dios me llamó al servicio. A los 15 años Dios me llevó a ser supervisor de células. Dios me bendijo a los 15 años. Una vez una persona me dijo: tenga, señor supervisor, y me dio de las 2 células que tenía, me dio los cuadernillos, pero me lo dijo despectivamente. Nunca olvido eso, nunca olvido cuánta gente me despreció, cuánta gente no creyó en mí, pero no vi, yo seguí firme al blanco, al supremo, al premio del supremo llamamiento, al Cristo de la gloria, y de honré al Señor con mi juventud, con mi adolescencia. En mi tiempo actual le honro, y Él me permite esta honra de bendecirle a su vida. Él me ha honrado poniéndome en este lugar para hablarle su palabra. Así que no importa tu debilidad, Dios te va a bendecir si estás dispuesto. Dios te va a levantar y te va a dar su poder para que tengas victoria en medio de cualquier situación. Amén. Ok, gloria a Dios. El peso de gloria es grande. Y hoy usted puede decir: el hermano Luis está predicando ahí, que tal vez puede decir usted que bonito, esto y lo otro. Pero déjeme decirle, todos ven la gloria, pero no conocen la historia. El proceso que Dios nos hace pasar a sus siervos antes de pasar al altar es muy duro, es de muchas lágrimas. Pero aunque haya muchas lágrimas, el fruto y la victoria es diferente, porque los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Y yo he recibido, hermano, yo en lo personal he visto la promesa cumplida en mi vida. Yo he visto la cosecha de Dios en mi vida. Así que no te limites a servirle por debilidad física. Yo tenía 13 años en mi liderazgo y yo no sabía teología, ni teología bien en la iglesia.
yo no sabía muchas cosas, yo no las sabía, cometí muchos errores, pero tenía un corazón anhelante de amar a Dios y de servirle. Así que no te preocupes por las limitaciones o por las cosas que aparentemente te faltan, porque Dios te va a ir completando en el camino. Dios te va a ir completando en el camino. Así que no te acomplejes, no te acomplejes, nunca te acomplejes. Nunca te acomplejes. Si es por un trabajo, Dios te va a respaldar y te va a dar trabajo. Los que no tienen trabajo y han estado buscando y buscando y buscando, ora a Dios, quizás Dios quiere que tú pongas un negocio, que tú hagas algo diferente. Dile a Dios que te dé ideas creativas. La Biblia cuando dice que va a multiplicar nuestras riquezas en gloria, es un hebraísmo que significa ideas creativas, ideas para hacer dinero. Dios te va a dar ideas, Dios te va a dar ideas. Dios te va a decir la manera que tienes que hacer para ir prosperando. Dios te lo va a revelar, Dios te lo va a dar. Y la otra debilidad que normalmente se ve en el pueblo de Dios son las debilidades financieras. Pero déjame decirte que Dios es el dueño del oro y de la plata. Te lo dice alguien que te lo habla con fundamento, que hemos tenido miles, millones de dificultades financieras en nuestra vida personal, en diferentes áreas de nuestras vidas, pero no nos hemos rendido ante el gigante de la deuda. Dios nos está ayudando y nos está bendiciendo para vencerla. No estamos derrotados. El diablo fue derrotado en la cruz del Calvario y fue derrotado y sigue derrotado. Amén. Sigue derrotado. Está bajo la planta de nuestros pies. Dios te va a traer en medio de tu situación financiera. Dios te va a traer conexiones divinas. Esdras capítulo 6, versículos 1 al 7. Esdras capítulo 6, verso 1 al 7 dice: entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros allí en Babilonia, verso 2, tratemos de irlo corriendo rápido, y fue hallado en Admeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así, memoria. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios, y que sus paredes fuesen firmes, su altura de 60 codos y de 60 codos su anchura. Verso 4. O el siguiente versículo, sí. Y tres hileras de piedras grandes y una de madera nueva, y que el gasto sea pagado por el tesoro del rey. Oiga bien, sigamos, verso 5. Y también los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén y los pasó a Babilonia, sean devueltos y vayan a su lugar, al templo que está en Jerusalén, y sean puestos en la casa de Dios. Verso 6. Ahora pues, Tatnai, gobernador del otro lado del río, Setar-Boznai, y vuestros compañeros los gobernadores que estáis al otro lado del río, alejaos de allí. Verso 7. Dejad que se haga la obra de esa casa de Dios, y que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. No había dinero para reedificar el templo de Dios en Jerusalén. Los judíos estaban cautivos. Humanamente no había manera de lograrlo. Estamos hablando financieramente, ¿verdad? Pero Dios te va a poner las personas correctas. Vas a comprar sin dinero. Isaías 55:1 dice: venid, comed, comprad sin precio vino y leche. Comprad sin precio. ¿Por qué? Van a haber personas que te van a decir: yo te voy a dar este producto, vendelo, no importa el tiempo,
o págamelo como puedas. Dios te va a dar conexiones divinas, personas en un momento específico te la va a dar para encontrar un trabajo. Dios te va a dar personas correctas, te va a dar la persona correcta, pero escucha la voz de Dios, porque hay personas que no son las correctas, hay puertas que no son las correctas, hay trabajos que no son los correctos. Escucha la voz de Dios, dirígete por la voz del Espíritu Santo para que no entres en una puerta de engaño. Escucha la voz de Dios, Dios te va a traer conexiones divinas, gente importante, gente en el momento preciso de tu vida, Dios la va a traer a ti y te van a poner sus riquezas en tus manos y vas a poder generar, vas a poder levantarte, porque Dios va a estar contigo. Si hay debilidades financieras, vengo a profetizarte en el nombre de Cristo Jesús. Se abren conexiones divinas para ti. Van a venir personas que te van a bendecir, que te van a dar cosas importantes para que te levantes, para que puedas realizar lo que Dios te ha llamado a hacer. Dios nos va a bendecir grandemente en este ministerio. Vamos a poder cambiar el techo, vamos a poder climatizar. Vale cuántos millones, pero Dios nos va a dar los millones. Dios va a tocar a cualquier persona. Si va a tocar al gobierno, tocará al gobierno. Si va a tocar a un empresario, tocará a un empresario. Pero como sea, Dios lo va a hacer. Y nosotros no vamos a hacer haraganes, esperar el milagro. Vamos a trabajar el milagro. Vamos a ponernos en práctica. Vamos a orar. Vamos a trabajar. Dios nos va a dar la victoria. Amén. Te va a dar conexiones divinas. No te preocupes. No te preocupes. Tanto Esdras como los edificadores tuvieron puertas, tuvieron conexiones de reino, conexiones divinas, para poder tener las finanzas para lo que necesitamos hacer. Amén. Dios lo va a traer, pero tenemos que orar. El milagro hay que trabajarlo, hay que orarlo, hay que ayunarlo, hay que buscarlo, hay que pedir revelación, hay que empezar a hacer algo, hay que empezar a hacer algo. No es sentados, no es haraganeando, es trabajando en el espíritu y en la vida práctica. Amén. Ok. La última debilidad son las debilidades de entorno. Quiero que vayan pasando los muchachos. Las debilidades del entorno. Las debilidades del entorno tienen que ver con la sociedad, tienen que ver con la cultura, tienen que ver a veces hasta con nuestra misma familia. Las debilidades del entorno. En el tiempo de hoy, fácil es que de un joven se pueda corromper internet, televisión, cine, diferentes cosas. Si no es un joven de entregado a Dios, fácilmente va a caer. El entorno, que no te absorba el entorno, que no diga, no es que es un país del tercer mundo. Del tercer mundo para ellos. Amén. Somos una nación bendita por Dios. Vamos a empezar a hablar bien de nuestro país. Vamos a empezar a hablar bien de nuestra nación. Dice la palabra de Dios: por la boca del justo la ciudad será engrandecida. Por tus palabras de bendición serán bendecidas nuestras naciones. Nuestra ciudad será bendecida. Empieza a hablar bien. Ya no digas que en Honduras hay narcotraficantes, hay droga. Ya no digas que hay mareros. Empieza a hablar victoria. Empieza a declarar: Honduras es una tierra de apóstoles y profetas, de pastores, evangelistas y maestros. De aquí salen los mejores siervos para Honduras. De aquí salen los mejores siervos para todas las naciones. Somos parte del último avivamiento para la iglesia, y es Latinoamérica y es Honduras los que vamos a ser usados para llevar el avivamiento a todas las naciones antes de la segunda venida del Señor Jesucristo. Tú y yo vamos a dar a conocer su poder y su gloria. Dios está con nosotros. No importa lo que pase en el entorno. No importa que digan: cerró un banco, cerró este negocio, cerró el otro negocio, ya va a cerrar el mío. Déjame decirte lo que dice la Biblia. La palabra dice: caerán 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. ¿Sabe por qué? Podrán caer la gente del mundo, pero el pueblo de Dios, el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Permanece para siempre. Tu negocio permanece, porque el dueño del negocio es el Señor. No es el entorno. Quiero terminar. Al final de todo esto,
Dios busca varios propósitos. Los que están anotando, traten de anotar rápido. Hablamos de un propósito fundamental, pero vamos a ver algunos propósitos específicos. Dios quiere o Dios consigue formar nuestro carácter a través de nuestras debilidades, que nos volvemos más fuertes, más capaces, más eficaces. Dios consigue formar nuestro carácter. Dios quiere que dependamos de Él. En estos últimos 4 años, en mi vida, en mi familia, hemos experimentado situaciones en las que hemos sentido que ya no más. En las que hemos pensado que ya no más. Justo cuando llega el momento donde las cosas van a ser negativas, Dios siempre llega a tiempo y nos bendice. ¿Sabe por qué? Dios muchas veces nos permite llegar al último momento en nuestro cronos, en nuestro tiempo. Para nosotros es el último momento, pero para Dios es el principio de la bendición. Amén. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere que dependamos de Él. No tienes para la renta de tu negocio y para la renta de tu casa, para la renta del apartamento. Depende de Dios. Haz vigilia. Han habido noches que yo he tenido que hacer vigilia. Señor, mañana es el dinero, Señor. No tengo. ¿Qué hago, Padre? Estoy orando. Vigilia. Orando. Trabajando el milagro. Y al siguiente día, ¡tum!, una llamada. Al siguiente día, fíjese que no voy a poder llegar. O fíjese que vamos a arreglar las cosas de otra manera. Sin no decir nada. Dios llega a tiempo. No temas. Hay demandas legales. Se detiene todo proceso legal en tu contra. Todo proceso legal que fue levantado en contra de la nación de Israel. Esther oró y ayunó por 3 días sin comer pan, sin beber agua. Fue al rey y el decreto fue derribado. Todo decreto legal en tu contra será derribado. Todo proceso será detenido para que tú tengas victoria sobre esa situación. Los abogados te quieren embargar la casa, te quieren embargar el negocio, te quieren embargar las cosas. Vengo a decirte en el nombre de Jesús, no te la van a quitar. Dios te la va a cuidar, porque Dios lo que da, nada te lo va a quitar. Nada te va a hacer frente. Dale un aplauso y ponte de pie. ¡Yes! Siento su presencia en este lugar. Siento su gloria. Al final quiero terminar con esto. Dios quiere que dependamos de Él, que ayudemos a través de las situaciones que hemos pasado a otros. Quiere llevarnos a la madurez. Quiere llevarnos a otro nivel de gloria. Pero déjame avisarte, a mayor nivel de gloria, demonios diferentes te van a atacar. Pero no temas. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Amén. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido. Y si Él ha vencido, nosotros venceremos también. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 10 al 11. 5:10 al 11 dice así la Biblia: mas el Dios de toda gracia, levante su mano derecha y reciba esta palabra, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Verso 11: a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Porque en medio de la debilidad, Dios quiere que hagamos lo imposible. Tú y yo haremos lo imposible. Levanta tus manos. Vamos a hacer lo imposible.
Creo en todo lo que haces, creo en lo que has hecho en mí. Llegaste y me rescataste. Creo en ti, aunque el sol se apagara, eres mi luz, sobre mí están tus alas. Eres quien me da la fuerza, ha creído siempre en mí. Aunque el mundo se acabara, con todo yo diré: yo creo en tu palabra, creo que te levantarás. Yo creo en tus promesas, creo que te levantarás. Yo creo en tu venida, creo que te levantarás. Todos aquellos que quieren recibir una impartición de gracia, corra aquí al altar. Trabaja el milagro, pasa al frente. No importa qué nivel de liderazgo tú tengas. Todos, ven al frente. Vamos a impartir esa oración sobre tu vida. Todos aquellos, ven aquí al frente. Trabaja el milagro, trabaja el milagro, trabaja el milagro. Pasa al frente. Dios tiene el milagro. Créelo, arrebata. Hay milagros en la atmósfera. Arrebátalo ahora. Creo que te levantarás. Yo creo en tu promesa, creo que te levantarás. Hay una atmósfera de milagros acá. Ven a tomar tu milagro. Créelo. Gracias. Todos los que están acá al frente, levanten sus manos. Y los que no pasaron también, levanten sus manos. La palabra es para bendición. Hay que trabajar el milagro. Eso es algo que estamos aprendiendo hoy. Cierto, Dios lo va a hacer, pero hay una parte que tú lo haces, que tú la tienes que trabajar. Actuando en fe, orando y actuando en fe. Amén. Entonces, los que creen eso y los que tienen debilidades, Dios les va a dar la victoria sobre eso. No se preocupen. No teman, manada pequeña.
No les va a hacer falta nada. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te pido, Padre, que tú derrames esa gracia sobre este pueblo, sobre los que están al frente, sobre los que están en los asientos, Señor, sobre todos, sobre los músicos, sobre mi vida, para tener éxito, para levantarse, para vencer las debilidades, aún vencer tentaciones financieras en todo sentido, Padre. Cuida, bendice, trae victoria. Te lo pido, Señor. Sea impartido tu poder, sea impartido tu gracia, en el nombre poderoso de Jesús. Levanta sus manos, te salvo, imparto esa gracia ahora, lo imparto ahora sobre todos ellos, lo imparto en el nombre de Jesús, lo imparto sobre ellos, lo imparto sobre el pueblo, lo imparto en el nombre de Jesús, lo imparto ahora, lo imparto ahora, lo imparto sobre el pueblo ahora, en el nombre de Jesús. Declaro que el pueblo se levanta con fuerza, con poder, para su gloria. Hacemos lo imposible, porque tú estás con nosotros. Aleluya, aleluya. Gracias, Padre. Te declaro en bendición y en victoria. Declaro que el día de mañana en tu trabajo, en tus labores, tendrás bendición y victoria. Como sacerdote del Dios Todopoderoso, como uno de los sacerdotes de esta casa, te declaro bendecido, que la obra de tus manos prospera, que prospera tu alma, por cuanto prosperan todas las demás cosas. Declaro que las células de mañana son de gloria y de victoria. Desato un espíritu de evangelismo sobre todo el pueblo, para tener células engrandecidas, para engrandecer tu reino. Declaro el domingo el ayuno de gloria, ayuno de reino, ayuno de rompimiento. El domingo en la noche lo declaro un tiempo de salvación y milagros, de edificación a la iglesia, en el nombre de Jesús. Te declaro bendecido. El Señor tu Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y te bendiga, te guarde y ponga paz en medio de ti, por amor de su nombre, por amor de Él mismo. En el nombre de Cristo Jesús eres bendecido. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor.